tantas lecturas políticas que aparecen a partir de esta decisión del ministro del Interior, Guado de Pedro, y de otros ministros del gabinete que responden a Cristina Fernández, de poner a disposición la renuncia del presidente y lo que pueda suceder después. Ha habido legisladores, algunos gobernadores, intendentes de Buenos Aires, la propia CGT, organizaciones sociales, que incluso algunas se van a movilizar hoy, que han manifestado un respaldo al presidente y la duda sobre cuánto de alcance de esta crisis interna puede derivar en cuestiones institucionales, que es lo que se debe preservar fundamentalmente en esta realidad. Pero para tratar de hacer un análisis más profundo sobre lo que está ocurriendo hoy en la Argentina en materia política, vamos a tomar contacto con Gustavo Córdoba, analista. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Muy buen día. Un gusto. Para nosotros también, Gustavo, un placer. Lo primero que quiero consultarte es qué primera lectura se puede realizar de lo que ha ocurrido ayer con la decisión de los ministros y toda la secuela de impactos, de repercusiones que ha generado esta realidad en la política argentina. Quizás el tono de la discusión nos quitó de vista el objetivo de ver que esta en realidad es la primera reacción que tiene el gobierno, reacción importante, primer lectura, digamos, de los resultados de las elecciones del domingo. Hubiese sido mejor una coordinación más concreta entre los distintos grupos que integran la coalición gobernante, hubiese sido mejor cierto tono de opacidad, ¿no?, más presente. Pero bueno, el peronismo a veces no es muy afecto a las formas y a los tonos así moderados, ¿no? Es una discusión muy fuerte. A ver, no creo que esté en riesgo ningún tipo de institucionalidad. Sí creo que esto pone en manifiesto una de las cuestiones que el Frente de Todos tiene desde que es gobierno, desde el 2019, ¿no?, que es la falta de generación de consenso, tanto hacia dentro de su gobierno como hacia afuera. Este déficit creo que de alguna manera fue castigado el domingo pasado, ¿no? Y creo que de alguna manera este tipo de elecciones dejan dos grandes cosas. Por un lado es una suerte de plebiscito de la gestión presidencial, voto premio y voto castigo. Está clarito que fue un voto castigo, voto bronca, eso no hay ningún tipo de duda por la profundidad y el volumen además del votante, del voto, ¿no?, que se dio. Y lo otro que deja es una suerte de reacomodamiento del poder interno de los espacios políticos. En el caso de Juntos por el Cambio ya hemos visto que con las derrotas que sufrieron los candidatos de Macri en Santa Fe y Córdoba, el que queda liderando de algún modo el espacio opositor es Horacio Rodríguez Larreta. Mientras que en el oficialismo lo que estamos viendo ahora es ese reacomodamiento, quizás en un modo medio brutal y extremo, ¿no?, porque están pujando por poder. Pero evidentemente que eso todavía no ha terminado, ese proceso todavía sigue, y creo que vamos a ver seguramente en los próximos días, en las próximas horas, el cierre de esta cuestión con posiblemente ninguna renuncia o muy pocas, pero sí que va a haber un reacomodamiento interno. El gobierno seguramente va a procesar y le va a contar a los argentinos qué fue o cuál fue la lectura de ellos de la derrota del domingo, porque déjame decirte algo, ¿no? Un cambio de gabinete o un cambio de nombres sin un cambio de políticas de nada sirve, y un cambio de políticas sin una lectura humilde de los resultados tampoco sirve. Así que yo te diría, la clave de todo este proceso es que se produzca el cierre de esta crisis interna que tuvo el Frente de Todos en el gobierno, para que podamos tener menor incertidumbre los argentinos de la marcha del gobierno. Estaba pensando, Gustavo, más allá de estas disputas internas y de esta puja por el poder entre las diferentes miradas que tiene la propia coalición gobernante, es el interés de la gente, ¿no? La gente que se expresó el domingo y que ve con mucha preocupación que no le alcanza, que tiene enormes dificultades para pagar la luz, para pagar el alquiler, que vive una realidad asfixiante, agobiante desde hace un largo tiempo. En esa disputa, ¿qué es lo que puede saldarse mejor? Porque parecen encontrarse dos variables muy opuestas, ¿no? Por un lado, una que busca respuestas urgentes, más profundas, radicales si se quiere, y por el otro, la que ha conllevado el propio presidente Alberto Fernández, que parece ir más en un proceso de cautela, de medidas que no pateen el tablero. La gente se pregunta, bueno, ¿y después cómo van a resolver los problemas que yo tengo?
Bueno, mira, está claro que, y lo dije recién, los tonos deberían haber sido acordes al contexto. Esto que vos señalás es lo que primero deberían haber pensado antes de hacer público y notorio estas diferencias. Diferencias que, por otro lado, todo el mundo las conoce y las sabe, ¿no? La exacerbación de esas diferencias es lo que llama la atención, donde nadie se quiere responsabilizar de la derrota o sectores quieren echarle la culpa al otro sector. Entonces, me parece que ahí hay un punto de lo que decía de la falta de generación de consenso, la falta de ponerse de acuerdo en algunas cuestiones. Ahora, para adelante, este intento de aparente normalidad mientras había una enorme discusión, bueno, nadie se la creía tampoco. Entonces, ¿es prudente que el gobierno tenga esta discusión? Claramente sí, porque de alguna manera tienen que zanjar y tienen que buscar un rumbo. Creo que lo que están haciendo, o nació ya, de hecho, es el albertismo. Mal, bien, disminuido, no importa, pero hay una corriente ya que se ha plantado y ha manifestado su apoyo al presidente Fernández. Lo hemos visto, gobernadores, intendentes, CGT, el movimiento Evita convocó una marcha. Creo que podemos ver también que el kirchnerismo ha actuado aquí de una manera quizás muy precipitada, ¿no? Porque si este es el mensaje que el kirchnerismo le quiere dar a la sociedad de cómo manejar el poder, me parece que es justamente lo opuesto, ¿no? Ha generado muchísimo más rechazo. Yo, y vuelvo a insistir con esta idea del consenso, repensar los consensos creo que es la máxima hoy, no solamente para el gobierno, para todos. Creo que aquí hay también que sumar una mirada muy prudente de gran parte de la oposición que tiene responsabilidad de gobierno, que entendió que este era un momento especial del gobierno y que no hacía falta por ahí tensar la cuerda con declaraciones que no servían para nada. Bueno, esto es importante. Quiero recuperar esos dos aspectos que vos señalabas al comienzo, de que no está en riesgo la institucionalidad, y por el otro lado la mesura que afortunadamente ha habido en la mayoría de los dirigentes políticos que no forman parte de la coalición gobernante, salvo Carrió, que bueno, pero el resto ha sido muy cauto y ha entendido de que más allá de las internas que aparecen de manera muy brutal, digamos, en el gobierno, lo primero que debemos preservar es la institucionalidad, el resguardo de las instituciones y de la figura presidencial y demás, que son claves para lo que viene en cualquier concepto, ¿no? Pensar primero en eso. Gustavo, quiero agradecerte muchísimo este análisis que seguramente nos va a convocar nuevamente porque la Argentina es el minuto a minuto. Lo que sucede en otros países en 10 años, aquí nos ocurren en una semana y todavía nadie puede ponerle la firma a cómo se va a saldar esta realidad. Todavía queda mucho por analizar. Un abrazo enorme. Un abrazo, una última antes de despedirme. 2 años atrás, la Argentina vivió un proceso en el cual la sociedad le sacó poder al presidente Macri porque no estaba a la altura de las expectativas. El domingo pasado vimos un proceso prácticamente equivalente a eso. La democracia está firme en la Argentina. Los argentinos vamos a votar, incluso a pesar de la pandemia. Lo tenemos incorporado en el ADN. Creo que lo que tenemos que tomar aquí es un punto de inflexión, ¿no? Y pedirle una serie de reflexiones a nuestra clase dirigente para que se pongan de acuerdo en determinados puntos. No podemos seguir sin política de Estado acordada entre las principales fuerzas. Bueno, muchas gracias, como siempre. Gustavo, un abrazo enorme, muchísimas gracias. Bueno, Meche, ¿qué sensaciones, no? Ayer había como angustia, como una sensación de asfixia, de decir, bueno, con todos los problemas que tenemos. Sí, por eso te decía ayer a la tarde, cuando uno empezó a ver todos esos movimientos de gente que iba, esas caras de a mí también me dio una angustia. Como vos decís, tantas preocupaciones que tenemos. Porque una si más, uno dice, bueno, este cimbronazo va a servir para que nos vaya mejor, para generar un estado de alerta. Pero si el estado de alerta ya lo plantearon las propias elecciones, ya la gente les dijo, están saliendo mal las cosas. Lo que hay ahí es un reacomodamiento más interno, no sé si hacia la gente. No sé si hacia la gente, me parece que más interno. La gente ya se expresó, ya dijo, van mal de esta manera, ¿no? Bueno, ojalá que las respuestas lleguen, porque en la realidad de cada uno de nosotros y de ustedes están los problemas de todos los días. Poder pagar las cosas, poder tener una vida un poquito más organizada.
la pasamos tan mal en la pandemia, ha sido tan difícil todo, estamos saliendo, no, tenemos las vacunas. Eso nos genera una esperanza, saber que podemos seguir viviendo. ¿Se imaginan todo esto hace 2 años, ¿no? Teníamos miedo a que se murieran nuestros familiares, a que nosotros mismos pudiéramos contagiarnos. Hoy tenemos las vacunas, nos tenemos la oportunidad y sin embargo estamos ahí, sentados como en la canción de Joan Manuel Serrat sobre una calabaza.